En libertad, con Jano García. Cuentan las crónicas de 1896 que la Corte Suprema de los Estados Unidos estableció su principio legal de la segregación racial bajo el concepto separados pero iguales. De esta forma, negros y blancos debían estar perfectamente diferenciados en las instalaciones públicas, colegios, universidades, trenes, autobuses, baños, restaurantes e incluso hasta en los surtidores de agua. Los negros que no obedecían las leyes de Jim Crow podían ser golpeados, encarcelados, mutilados o linchados. Sin embargo, en el año 1954, la segregación de las escuelas públicas, patrocinadas por el Estado, fueron declaradas inconstitucional por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Pero en algunos estados en los que la supremacía blanca contaba con gran apoyo popular, la nueva medida tardó años en ser implementada. Además, a pesar de que los negros ya podían acudir junto a los blancos a la escuela, muchos de ellos preferían no enviar a sus hijos a escuelas blancas por temor a sufrir represalias por parte de los ciudadanos. En noviembre de 1960, Ruby Bridges, de 6 años, asistió como tantas niñas de su edad a su primer día de clase en el estado de Luisiana. Para acceder a las escuelas de los blancos, los niños debían demostrar, si eran negros, que tenían el suficiente nivel académico a través de un test de cuyo resultado dependía su aceptación. Rudy fue una de los 6 niños que resultaron aptos, pero su familia fue la única que se atrevió a enviar a su hija a la escuela. Entre los ciudadanos se rumoreaba que por primera vez una negra iba a ir a un colegio de niños blancos, lo que generó un revuelo social que acabaría provocando que agentes federales tuvieran que acudir a escoltar a la niña a su primer día de clase. La propia Ruby relató así la experiencia. Alguien golpeó la puerta y cuando mis padres abrieron pude ver unos hombres blancos muy altos en trajes, con bandas amarillas en los brazos. Señora, somos agentes federales, nos envía el presidente Eisenhower. Venimos a acompañarlas al colegio. Estaban ahí para escoltarme a la escuela. Entré al coche con ellos. No sentí miedo. Llegamos a la escuela y había un montón de personas en la entrada y agentes de policía a caballo y en motocicletas. Todo parecía como un gran evento. Viviendo en Nueva Orleans, pensé que se trataba de las fiestas de Mardi Gras, un carnaval en el que participa toda la ciudad y a la que acude gente de todas partes. Jamás imaginé que todo eso era por mí, que habían organizado una manifestación para impedir que yo acudiese a la escuela. Portaban pancartas, coreaban consignas 2, 4, 6, 8, we don't want to integrate. Los policías federales me tomaron y me metieron rápidamente en el edificio hasta la oficina del director y vi cómo la gente de afuera entraba apresurada y me miraban por la ventana, gritando. Fueron a todas las aulas para sacar a sus hijos y se los llevaron a casa dejando el colegio desierto. Durante todo el día hubo gritos y más gritos. Unos aparecían sosteniendo una pequeña caja que era un ataúd de bebé en el cual habían colocado una muñeca negra. Cuando regresé, el segundo día, la escuela estaba vacía. El rector me esperaba en el descanso de la escalera y me indicó dónde quedaba mi clase. Cuando entré, vi a una mujer que dijo: «Hola, soy tu maestra, mi nombre es Miss Henry». Lo primero que pensé fue: es blanca, porque nunca había tenido una profesora blanca y no sabía qué esperar. Resultó ser la mejor maestra que jamás tuve y amé la escuela por ella. Era una mujer que había llegado desde Boston para enseñarme, porque los profesores de la ciudad rehusaban dar clase a niños negros. Fue una segunda madre para mí y nos convertimos en mejores amigas. Comenzamos. Y de vuelta al presente, hoy 12 de diciembre de 2021, el caso de Ruby se traslada a Cataluña en este apartheid que se quiere hacer contra un niño de apenas 5 años cuyos padres quieren que estudie el 25% en español. Porque muchas veces olvidamos el trasfondo de qué es lo que ocurre en Cataluña, y en Cataluña lo que se sufre es xenofobia, porque se intenta diferenciar entre los ciudadanos catalanes auténticos de verdad y esos foráneos o bien traidores a la patria que quieren estudiar en español o que se comunican en español o que no aceptan que Cataluña deba ser una nación independiente. Entonces, realmente lo que está ocurriendo en Cataluña supone de facto
un problema xenófobo, no es un problema, como algunos lo quieren pintar, que es cultural, que es identitario, no, es xenofobia pura y dura. Y lo que ocurre en Cataluña es algo que lleva ocurriendo mucho tiempo, lo que pasa es que este caso ha sido escandaloso, porque hemos visto cómo hasta la propia población que vive, la mayoría de esa población en esa localidad catalana, ha salido a manifestarse en contra del padre, en contra del niño, a acosarlo, a lincharlo, que es lo mismo que hacían con los hijos de la Guardia Civil, porque son así de cobardes, la masa es así de miserable y de cobarde, que van contra el que es débil. Al Guardia Civil no le decían nada, a su hijo sí, acosan a los niños. Esta enfermedad en la que vive Cataluña es algo que nosotros hemos normalizado y que es cierto que hay muchísima gente que en Cataluña se ha tenido que ir porque no puede respirar más en esa fosa séptica en la que han convertido una región que desde luego, si no fuese tomada, si no estuviese en manos de los nacionalistas, sería sin duda la región más próspera de toda España por su situación geográfica. Solamente por eso ya podría ser mucho más rica que es Madrid. Sin embargo, no es así y Madrid adelantó a Cataluña hace ciertos años. Pero ¿por qué ocurre todo esto? La gran pregunta es, bueno, ¿desde cuándo estamos viviendo esta desviación moral, esta degeneración social que acaba provocando que un pueblo vaya a linchar a un niño de 5 años, como hacían esos racistas de principios de los años 60 en Estados Unidos contra Ruby porque quería estudiar en una escuela de blancos? Pues esto es lo mismo, el niño simplemente quiere que se cumpla la ley, que es lo mismo también que quería hacer Ruby. Aún así, esto lo que nos demuestra es que no basta con que las cosas estén escritas en la ley y que incluso hasta la ley, no por ser ley, es justa. Que esto es uno de los grandes problemas que existen en España y una de las razones por las que muchas veces los constitucionalistas, cuando quieren defender lo que es la unidad nacional, lo hacen vía a que lo pone la Constitución. Tú no puedes defender las cosas porque esté escrita en un texto. Primero, porque ese texto puede ser modificado. Y segundo, porque la naturaleza de las cosas no dependen de lo que en un momento determinado una serie de personas han decidido que van a escribir en una ley. Da igual que sea la norma suprema, como es el caso de la Constitución española. Entonces es un problema de fondo, porque si tu única arma es decir, no, es que lo dice la ley, estás perdido. Las cosas no se pueden defender desde la perspectiva legal, porque puede ser legal, pero ser injusto, como es el caso de la segregación racial que hubo en Estados Unidos, vigente durante tantos años, que la propia Corte Suprema de Estados Unidos avaló y refrendó, y era legal. No por ser legal se es justo. Incluso nosotros hemos llegado a tal nivel de degradación en el caso de España, en estas leyes educativas, uno de los grandes problemas por los que las leyes educativas no puede ser que estén en manos del poder político, porque cada uno lo utilizará, y me da igual que sea de derechas, de izquierdas, de centro, de arriba o de abajo, cada uno lo utilizará en función de sus intereses, porque es un arma de adoctrinamiento que es muy poderosa. El resultado de esos años que llevamos en España abandonando a Cataluña y dejándola en manos de nacionalistas perversos, que eso sí, a sus hijos no los mandan a esos colegios, los mandan a Suiza, los mandan a colegios bilingües, colegios privados, por supuesto, porque ellos sí que tienen los recursos económicos para ello. El resultado es esto, una sociedad fanática, enferma, paletizada y que se dedica a linchar y acosar a todo aquel que pide que se respete la ley, que es tan lamentable que decir que se puede estudiar el 25% de las asignaturas en español. El 25%. Eso es lo que dice la ley. Va un padre, lo exige y se encuentra con el numerito que se encontró también Rubí cuando fue a su primer día a la escuela. Y el problema no es que el mal haga este tipo de prácticas, eso, bueno, el mal es algo propio de la naturaleza humana y siempre va a estar ahí. El gran problema es que no existen esas Miss Henry, como esa profesora que tuvo Rubí, que fue y dijo, bueno, yo te enseño si nadie te quiere enseñar. El silencio cobarde y miserable de muchísimas personas que, viendo la injusticia, prefieren callarse para no vaya a ser que vengan a mí a lincharme. Entonces, bueno, ya se apañará él. Y así es como funcionan siempre los regímenes totalitarios. Es poco a poco, te voy privando de libertades y, por supuesto, la autocensura que se aplica en los que no están de acuerdo y la resignación para no tocar ciertos temas que no son populares, entonces acabamos abrazando lo que es la más indeseable de las sociedades, que es una sociedad en la cual impera el pensamiento único. Esto que está ocurriendo en Cataluña está muy ligado, como les comentaba antes, en lo que es la cuestión de la ley. Porque claro, cuando nosotros hemos aceptado que la ley es justa y creemos que simplemente porque lo dice la ley, entonces ya debemos aceptarlo, lo que ha provocado es que en Cataluña la ley lo que dice es que la inmersión lingüística es legal, lo que está provocando
es este tipo de situaciones. Y no es una cosa que se da solo en Cataluña, se da en la Comunidad Valenciana, se da en Galicia, se da en el País Vasco, se da en Navarra, se da también en Baleares. Esto es algo que, por mucho, repito, que sea legal, no debemos aceptar. Y esto es un gran problema de fondo, porque claro, aquí cuando la gente espera que, digamos, venga el Estado a solventarlo, de hecho, es una de las cosas, de nuevo, el gran error, que salían los del PP, Vox, etcétera, etcétera, diciendo, no, que vaya el presidente del gobierno y asegure que se pueda estudiar ese 25% en español. Si es que el problema de fondo, de nuevo, es ese, esperar a que tenga que venir alguien a que lo justo se pueda dar. Y ese es un problema que es terrible, porque en el momento en el que tú estás dejando en manos del gobernante de turno la justicia, que se implemente lo que es justo o lo que es injusto, a partir de ese momento lo que tú estás haciendo es que de forma arbitraria estás dejando en manos de un tercero que a ver si el día de mañana decide que una persona pueda estudiar en el idioma que considere oportuno en el territorio español. Porque otra cosa es que me dije, no es que el niño está pidiendo por ahí que quiere estudiar, yo qué sé, en ucraniano. Que, por cierto, si quisiese estudiar en ucraniano y existiese un sistema educativo que permite que exista un colegio que enseñe a sus alumnos en ucraniano, fenomenal, no habría ningún inconveniente. Pero no, es que está pidiendo estudiar en una de las lenguas oficiales de España y de Cataluña. Sin embargo, como también pasó con el apartheid, la presión social hace que muchísimos padres, por temor a sufrir represalias, se callen y luego sus hijos salgan pues con esa forma tan lamentable que tienen de escribir español muchos catalanes que desconocen incluso hasta cómo se habla en español. Porque viven en esas burbujas, sobre todo esto se da en los pueblecitos pequeños, en esas burbujas nacionalistas impregnadas del odio y de fanatismo hacia el español, que lo que les provoca es que luego salen, pues en fin, sí, muy bien, es usted un catalán estupendo que le va a servir para los escasos habitantes en los que usted habita en Cataluña, para nada más. Está usted condenando a sus hijos, pero el fanatismo es tan superior que incluso les da exactamente igual. Entonces, esto es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta cuando hablamos de la cuestión de que la ley lo dice. Las cosas no se tienen que defender porque lo dice la ley. Porque entonces podríamos decir que como la ley ahora ha permitido que se apruebe el pasaporte COVID, entonces es justo. No. La ley, como permitía también separar a los negros y tratarlos como seres inferiores en Estados Unidos en los 60 y los 50, entonces es justo. Pues no. Como la ley permitía que a los judíos no los considerásemos ciudadanos en la Alemania nazi, entonces era justo. Pues tampoco. Ni la castración química contra homosexuales, ni la cantidad de leyes que se pueden aprobar que pueden ser tremendamente injustas. Y hay que defenderlo desde la perspectiva moral. Porque yo comprendo que cuando vivimos en esta situación y en esta degradación, cuando uno empieza a ver, sobre todo, dice, bueno, ¿cuándo ha empezado esta decadencia en Occidente? O sea, ¿qué es lo que ha pasado en Occidente? ¿Cuál ha sido el gran cambio? ¿Por qué estamos como estamos ahora? ¿Por qué cada vez esta Occidente se asemeja más al Occidente de principios del siglo XX que no es a Occidente de finales del siglo XX y principios del XXI? Y cuando uno hace una perspectiva histórica y hace una cronología de los hechos, lo que observa es que desde los 70, podríamos decir, existe un gran auge en cuanto a libertades se refiere. Pero todo eso cambia a principios de los 2000. ¿Y qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que se ha pervertido? La ley. Porque la ley previamente era el refugio de una minoría, como el caso de este niño, que oye, si vive en un pueblo en el que el 95% quiere estudiar en catalán, estupendo, pero la ley le amparaba para que él, ese 5%, estoy poniendo porcentajes imaginarios, no sé si el 95, el 99 o el 98, para que ese niño pudiese estudiar. Es decir, era el refugio de la minoría para no ser aplastada por la mayoría que en un momento determinado consideraba que lo moralmente apto era A. Y el que no siguiese esos preceptos, entonces tenía que ser castigado. La ley lo que hacía era, muy bien, la mayoría considera que lo moralmente apto o lo que es correcto es A, pero se va a proteger a B. Y la ley protegía a ese porcentaje minoritario. Sin embargo, ¿qué es lo que ha ocurrido? Y sobre todo con la pandemia es algo que se ha visto clarísimamente y se está viendo estas últimas semanas en Occidente. La ley se ha pervertido, ya no es ese refugio de la minoría frente a la mayoría, sino al contrario, es la herramienta que tiene el poder político para aplastar a las minorías. Y esto lo vemos en relación al pasaporte COVID, a la vacunación. No hablo solo de España, hablo en Occidente en general, el caso de Italia, el caso de Austria, el caso de Alemania. Entonces, claro, cuando esto se da, lo que vemos es como esa falta de no querer analizar las cosas mediante la legalidad, que es estúpido y absurdo, porque la legalidad, repito, no tiene por qué ser justa. Entonces, si perdemos la base moral, que es la que deberíamos tener, se dan este tipo de abusos y de circunstancias.
Y defender la educación del niño por la vía legal, decir, no, es que la ley ampara que ese niño pueda estudiar con por el 25%, es un gran error. Porque la ley hoy dice esto, pero mañana dirá que es un 0%. Entonces, ¿qué pasa? Ya no será justo que un niño pueda estudiar en español, porque como la ley no lo dice, entonces ya podemos decir que lo justo es que los niños que nacen en Cataluña no puedan estudiar en español. Repito, no se debe defender las cosas por la legalidad, se debe defender la parte moral. Y esto muchas veces lo que provoca y lo que genera es una confrontación entre la moral y la ley. Y claro, cuando uno dice, bueno, ¿y qué sigo? ¿La moral o sigo la legal? Yo, desde luego, soy partidario de seguir la moral. Y esto muchas veces dices, bueno, entonces, ¿estás en contra de la ley? Sí, estoy en contra de la ley. Y no pasa nada. Simplemente es algo que obviamente hay gente que le escandaliza, decir, no, pero es que entonces ahí puedes crear un conflicto social porque si la ley tú la deslegitimas y luego aparte la ley consideras que es injusta, incluso alientas a ir en contra de la ley, entonces, claro, puedes generar un conflicto social. ¿Ya? ¿Y cuál es el problema? Porque si ese fuese el mensaje que, por ejemplo, aceptasen la mayoría, hubiesen aceptado la mayoría de los negros en Estados Unidos, pues ¿quién nos dice que la segregación racial a día de hoy no estaría vigente? ¿Quién te lo garantiza? Siempre es un grupo de pequeños valientes, en realidad, como el caso de la familia de Rubí, o el caso de este hombre que quiere que su hijo pueda estudiar en español, repito, el 25%, o sea, ni siquiera está diciendo que quiero que mi hijo estudie en español, que es lo que debería ser, que cada uno decidiese, oye, pues mi hijo quiero que estudie en español o quiero que estudie en catalán. No, no, no. Pidiendo el 25%, es este grupo de hombres los que se enfrentan contra la turba mayoritaria y fanática, las que consiguen que en definitiva cambien las cosas. Porque es la única manera de dar visibilidad a las injusticias que han sido refrendadas por la ley, como es el caso que ocurre en Cataluña y como es el caso de otras tantas situaciones que se han dado a lo largo de la historia en otros países. Entonces, esto es una cosa que tenemos que tener muy, muy presente y a partir de ahí la podemos, y cuando uno analiza lo que ha pasado en Occidente en estas últimas décadas, uno lo puede aplicar a muchísimos debates y a muchísimas cuestiones. El caso de la Ley Integral de Violencia de Género. Como es popular y es legal, entonces la gente dice, bueno, es que como la ley lo dice, ya es injusta. Es injusta. Y no se debe defender los derechos de los hombres en función, o de las mujeres, en función de lo que ponga en un papel. No, no, no. Se debe defender desde una posición moral. Es decir, como ser humano, usted tiene una serie de libertades que deben ser respetadas. Y que no puede ser la ley se convierta en una coacción para, a través del uso del monopolio de la violencia que otorgamos al Estado, sea la que imponga una idea mayoritaria en detrimento de una minoría. Y por muy popular que sea, no tiene por qué ser justa. Y no pasa nada por decirlo. La Ley Integral de Violencia de Género es un ejemplo clarísimo de cómo se puede aprobar una ley que goce de enorme popularidad y que aún así sea tremendamente injusta porque atenta contra los derechos y las libertades del ser humano, que son en esencia naturales. Gente que no, que dice, no, 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 el ser humano no tiene, de forma natural, no tiene ningún tipo de derecho, son otorgados. Pues no, porque si aceptamos eso, entonces estamos aceptando a que, y es una de las bases principalmente de muchos totalitarios, que es utilizar esto, ¿no? Negar, digamos, el derecho natural para decir no solamente existe una forma de legitimar las acciones que son a través de lo que en un momento determinado se apruebe en un decreto o en una constitución. Y entonces a partir de ahí ya estamos amparados porque mira, como lo pone aquí, fenomenal. Pues no. Vamos a hablar de la Ley Integral de Violencia de Género, vamos a hablar del caso de Juana Rivas, desde luego que es el mayor esperpento y quizá la mejor demostración de lo que es el movimiento feminista actual, y eso lo vamos a hacer después de una pequeñísima pausa, 10 segunditos, menos 8, para que ustedes dejen su like y su comentario, y vamos con la cuestión de Juana Rivas. Pues muchísimas gracias por su like y por su comentario. Ayuda de verdad a posicionar el vídeo y no tardan nada en darles un clic al dedito arriba, que por cierto me dicen que han quitado los dislikes de YouTube. No entiendo muy bien por qué, pero bueno, es una cosa al menos de cara al público. La verdad es que no se entiende, pero en fin, esta nueva moda en la que vivimos de que todo tiene que ser positivo y súper cool. En fin, vamos a hablar del caso de Juana Rivas porque conviene darnos cuenta de qué es lo que pretendió hacer el movimiento feminista con esta mujer, que era poco menos que convertirla en una especie de heroína que había luchado contra el sistema heteropatriarcal opresor
por la defensa de sus hijos, cuando hemos conocido esta semana que Juana Rivas ocultó presuntos abusos sexuales que había sufrido uno de sus hijos, y esto lo hemos sabido porque el juez, que se ha negado a dejar libre a Juana Rivas, lo ha escrito. Y además lo ha escrito, y vamos a leerlo literalmente, porque estas cosas convienen leerlas literalmente, son muy importantes que se sepa de forma literal para no entrar en errores. ¿Qué es lo que ha dicho el juez? Bueno, lo que ha dicho el juez literalmente es lo siguiente. La libertad de Juana Rivas podría suponer un grave peligro para sus hijos, y este juzgado no va a ser partícipe de esa eventualidad. Esto es lo que ha contestado el magistrado titular penal número 1 de Granada a la petición de su entrada en prisión por parte de la Fiscalía, es decir, por parte del Gobierno, que esto es que es demencial. Claro, hemos aceptado que el poder ejecutivo sea también poder judicial. Si estás escuchando en libertad, es gracias a la colaboración de los patronos, miembros del canal de YouTube y suscriptores de iVoox. Vamos, súmate a ellos para que la familia siga aumentando y con ello el programa. Muchísimas gracias. Tremendo, pero bueno, esto es lo que, en lo que está España, lo que está también no solo España, esto en muchos países occidentales. Además, Manuel Piñar, que es el juez, al que por cierto la han linchado efectivamente, como no podía ser de otra manera, en público, igual que también han señalado el comercio del padre de ese niño que quiere estudiar en español. Esto es muy propio de la gentuza totalitaria, actuar así. Llega a afear el Ejecutivo haber sustituido al Poder Judicial para evitar que Rivas entre en la cárcel. Pero es que además añade lo siguiente. Esto es literal. Existen indicios de abusos sexuales a uno de los menores cuando estaban bajo la custodia de la madre. Este juzgado ya no sabe cómo hacer que llegue al conocimiento de los restantes tribunales y, por supuesto, del Gobierno, que estando los hijos bajo el cuidado y custodia de la madre, uno de ellos fue abusado sexualmente, según dictaminó la pediatra, un forense y manifestó el propio menor. Mientras tanto, al poco de constatarse estos hechos, la madre oculta a los niños, precisamente en el momento en el que la presencia del menor era esencial para la investigación. Sobre este hecho se ha echado tierra encima y se ha soslayado su trascendencia bajo la apariencia de ser la penada una víctima de un maltratador, cuando después de la única condena a vida se reconcilia, concibe otro hijo sin que haya habido ningún episodio acreditado de maltrato. Además, el juez sostiene que Rivas no ha mostrado arrepentimiento y que respecto de los presuntos abusos hay en Rivas indicios de presunta negligencia por desatención de la obligación de velar por él, de modo que permitirle la libre deambulación con el niño puede suponer ponerle en disposición un grave peligro para él. Es decir, esto, lo que está diciendo el juez, es que esta madre heroica, este icono del feminismo que nos quieren vender, conocía, no sabemos si esos abusos sexuales fueron luego para intentar ir en contra del padre o no, no tenemos ni idea de esto. Hay gente que dice que sí, ahora vamos a ver qué es lo que dice el juez, porque parece que no, pero bueno, esto todavía está en veremos, pero esta mujer lo que sí que sabemos es que ocultó y tapó los abusos sexuales que había sufrido uno de sus propios hijos. Esta es la que nos quieren vender como la heroína y la gran salvadora de las mujeres y del feminismo. Luego vamos a escuchar lo que han dicho los políticos sobre ella, y entre ellos también Mariano Rajoy, porque claro, todo esto ocurrió en el año 2016. Y yo recuerdo en el año 2016, supongo que ustedes también, hubo una campaña que yo no creo que se haya vuelto a dar otra igual, que todo el mundo, Juana está en mi casa, y todos se solidarizaban con ella. Yo me acuerdo que cuando discutías, por entonces yo no tenía presencia en redes sociales, pero yo recuerdo cuando discutía con la gente, allegados, amigos, incluso familiares, había algunos que decían, no, hombre, no. Porque decía, tendrá que demostrarse todo esto que cuenta esta señora, ¿no? Y hay gente que decía, no, hombre, hay cosas que no hacen falta que se demuestren, solo hay que verla. Cuando una mujer llora y está luchando así es porque es verdad, fíjate, pobrecita, por lo que está pasando. Digo, ya, o sea, que en función de tu percepción de los hechos y de la lástima, que por supuesto a la persona normal, claro que le da lástima ver llorar a una mujer o un hombre, ver a alguien triste, pues hombre, a todo el mundo nos compadece, pero una cosa es eso y otra cosa es que, como decíamos antes, como a la mayoría nos parece que, entonces ya tenemos que la ley sea la que proteja a esta persona. Pues desde luego que no debe ser así. Además, el magistrado señala que ni siquiera fue la madre quien denunció estos hechos, sino que fue en el colegio del menor donde tomaron la decisión de llevarlo al médico.
y que tampoco consta que denunciara ese hecho como es de esperar en una madre normal. Además, Piñar acaba, el juez, con esto, sobre la figura pública de Rivas. Esa perspectiva de madre que lucha por los hijos no tuvo un reflejo en esos hechos concretos tan graves acaecidos con uno de los menores. Este hecho, continúa el magistrado, se ha venido omitiendo de forma explícita por no afectar a la intimidad del menor, pero debe quedar expuesto en el estado al que ha llegado la causa como verdadera razón que crea desconfianza por la posibilidad de que la acusada pueda aprovechar cualquier beneficio penitenciario que implique libertad plena de movimiento para que vuelva a retener a los menores bajo su guardia y a que vuelvan a ser puestos en peligro por un deficiente ejercicio y, desde luego, no va a ser este juzgado el que lo posibilite en la medida de las competencias que tiene atribuidas. Pero ojo, que esto es importante porque, claro, hay gente que dice, bueno, el caso, como se ha archivado, se da porque esos abusos no son ciertos. Bueno, está archivado de forma provisional. Y si se archivaron precisamente fue porque no se pudo identificar al autor de los abusos, pero no porque esos abusos no quedasen acreditados. De hecho, quedaron acreditados. Cuando tenía 3 años, uno de esos hijos. Esta es la realidad. Estos son los hechos, estos son los datos. Pero claro, en esta sociedad lacrimógena en la que todo vale en función de los sentimientos, entonces Juana Rivas se nos intentó vender como una mujer que de verdad estaba luchando por los derechos y estaba en contra de este sistema que oprimía a las damas. Y poco menos que encontrábamos en una heroína frente a nuestros tiempos que iba a conseguir cambiar por fin este modelo social tan terrible en el que vivimos. Y que, por supuesto, todo esto iba a partir de una cuestión, y es como popularmente era tan apoyada por el propio presidente del gobierno. Entonces Juana Rivas tenía que estar libre e incluso había gente que pedía que los hijos no estuviesen con el padre. Vamos a hacer un pequeño relato de cómo fueron esos acontecimientos, porque todo esto empieza en mayo de 2016, cuando Juana Rivas, bueno, en mi nuevo libro, en El Rebaño, ustedes tienen la cronología, es que lo puse como ejemplo en el capítulo del feminismo. Y claro, lo que es sorprendente es que cuando yo lo concluí, en septiembre, todavía no se le había dado el indulto parcial y todavía no conocíamos estos hechos. Y es que Juana Rivas tapó los abusos sexuales sufridos por uno de sus hijos, la madre heroica. Bueno, en mayo de 2016, Juana Rivas abandona Caloforte, Italia, que es donde vivía con el padre de sus hijos, y se marcha a Granada junto a los niños para ver a su familia. La realidad es que ella no tenía ninguna intención de regresar porque, según ella, había sufrido literalmente una situación diaria de opresión, aislamiento y maltrato durante más de 2 años. En julio de 2016, Juana Rivas presentó la primera denuncia ante la Guardia Civil Española por presuntos maltratos físicos y psicológicos que había realizado su marido y el padre de los niños, Francesco Arcuri. La denuncia se desestima porque, según el juez que emitió la sentencia 2 años más tarde, en julio de 2018, la intención de Rivas habría sido obtener la renta activa de inserción para mujeres maltratadas y así poder asentarse en España. Pues que en diciembre de ese mismo año, Juana Rivas volvió a interponer una denuncia contra su pareja por maltrato. Esta vez añadiendo que su hijo mayor también había sido víctima de maltratos. Al mismo tiempo, el día 14 de diciembre, el juzgado de primera instancia número 3 de Granada ordenó a Rivas la inmediata restitución de los niños a su padre de vuelta a Italia. En enero del 17, Juana Rivas salta a los medios, impulsado por el movimiento feminista, y comienzan a recoger firmas junto a Vanessa Esquiwis, que esta tipa luego, posteriormente, sería acusada de presentar denuncias por violencia de género falsas contra su exmarido. Bueno, reunió más de 150.000 firmas con la intención de que no tuviese que dar de nuevo los hijos a su padre, que sus hijos no pudiesen regresar con su padre. En abril de 2017, la audiencia desestima la apelación de Rivas y vuelve a ordenar la inmediata restitución de los hijos a su padre. El 26 de julio, Juana Rivas, junto a su abogada y una decena de feministas, organizan una rueda de prensa en la que declaran que no van a entregar a los niños. Se oponen a entregar a los niños a su padre. El día de la entrega se oculta junto a sus hijos en un lugar desconocido. El abogado del padre, de Francisco Arcuri, solicita una orden de detención internacional contra Rivas en la que alega delitos de desobediencia, violencia psicológica habitual contra los hijos y delito contra la administración de justicia. Mientras tanto, porque es que estas cosas, claro, no se contaron en su momento, y ahora vamos a ver qué es lo que decía
en la casta política española, tanto de derechas como de izquierdas. Lo voy a poner el ejemplo de Rajoy, que es el mayor ejemplo de todos. Mientras tanto, Ludovica Gesù, que era la psicóloga italiana encargada de mediar en el caso por el magistrado de Cagliari, en Cerdeña, emitió un informe sobre Juana Rivas que dice literalmente lo siguiente: muestra una gran capacidad manipuladora, grave funcionamiento mental patológico asociado a desorganización del pensamiento, no es capaz de procesar sus experiencias, comprensión de la realidad deficiente y es totalmente inconsciente del daño psicológico generado a los hijos. Pues el caso judicial entre Juana Rivas y Francesco Arcuri alcanza un gran eco mediático y empiezan a salir lo que son las defensas por parte de medios de comunicación, periodistas, influencers, políticos, todo el mundo, personajes de la cultura, del cine, del teatro, todo el mundo volcándose con Juana Rivas. Y el que no estaba a favor de eso, entonces, bueno, es que era la peor persona que uno podía haber conocido. Yo me recuerdo que tuve una discusión con la novia de un amigo mío, luego ya es exnovia, por suerte para mi amigo, que ella, literalmente, lo que decía es que no, que había que creerla, que cómo no íbamos a creer a una mujer que estaba llorando y que era capaz de saber si era verdad o era mentira, pero dices, bueno, pero ¿cómo sabes si es verdad o es mentira lo que está contando? Digo, porque eso se ve. Diga, o sea, tú a través de una serie de imágenes previamente editadas por la televisión y que tú consumes en el sofá de tu casa, sin tener ni siquiera acceso a todos los datos que sí que tienen los jueces, tú sabes si es verdad o es mentira. Estamos ante un genio y es una pena que te dediques, recuerda que se dedicaba a esa profesión, porque deberías presentarte al gran público y decir, no, yo soy capaz de detectar la verdad o la mentira en función de lo que veo en televisión, lo cual es maravilloso. Bueno, es que estamos ante un hito histórico de la humanidad. Obviamente no tenía esa capacidad de ese don, aunque se lo atribuían. Y como esta chica, todo el mundo, que estaba diciendo que no, que hombre, que cómo iba a ser mentira, cómo alguien se puede inventar eso, cómo una persona va a utilizar a sus hijos. O es que claro, es que las mujeres en qué proceso de indefensión estamos, que no consigue esta mujer retener a sus hijos y se los tiene que dar a su padre maltratador del que ha huido heroicamente de Italia. Esta basura que se nos vendía, esta propaganda barata, además vemos que fue mentira. Pero ¿qué es lo que decían los políticos? Escuchen. Y después también le quería preguntar por un tema que esta semana está conmocionando a la sociedad. La presidenta de la Junta de Andalucía ha brindado asistencia jurídica a Juana Rivas, una mujer que está en paradero desconocido con sus hijos por no entregárselo a su padre, que está denunciado por malos tratos. ¿Cree que esta madre debe cumplir con el régimen de visitas y entregar a sus hijos a su padre? ¿O cree que en este caso está justificado saltarse la ley para proteger la integridad de esos niños? Pues mire usted, hay que ponerse en el lugar de esta madre y hay que ser consciente de lo que le ha ocurrido. Un matrimonio, ha tenido que vivirse a Italia, ha tenido que volver, ha sido 2 veces agredida, su marido ha sido condenado por los tribunales y a las personas conviene atenderlas y a las personas pues conviene comprenderlas y luego está todo lo demás. Esto es lo que decía el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, por aquel entonces. Bueno, pasa el tiempo y ¿qué ocurre? Que el 27 de julio de 2018, Juana Rivas es condenada a 5 años de prisión, 6 de inhabilitación para ejercer la patria potestad, 30.000 euros de indemnización a su expareja y el pago de los costes judiciales. El juez estimó que Juana Rivas cometió 2 delitos de sustracción de menores y no encontró atenuante las denuncias por maltrato al no haber obtenido veracidad ninguna de ellas. La sentencia fue ratificada en marzo de 2019. Es más, en 2019 la Fiscalía italiana archivó las 8 denuncias que había puesto por maltrato Juana Rivas contra el padre de sus hijos, afirmando que es absolutamente, y esto es literal, absolutamente inverosímil la narración de la extraordinaria violencia. La resolución judicial dictaría que Juana Rivas habría empleado a sus hijos como, literalmente, escudos humanos, a los que habría, literalmente, manipulado psicológicamente para oponerse a su padre. Bueno, uno puede pensar, bueno, a partir de estos hechos, porque claro, cuando empezaron a conocerse, dirían, ¿quién va a defender a una mujer condenada por secuestrar a sus propios hijos, por manipularlos y por haber interpuesto tantas denuncias falsas? No, al revés. El movimiento feminista dice que todo esto obedece y reconfirma que existe un sistema es opresor y que es contrario a las mujeres y que poco menos que solo miran en el bien del hombre, que es un poco lo que decía Rajoy. Si hay que ponerse del lado de esta mujer y del padre, solo hay que ponerse del lado de la madre. El padre nos da igual. ¿Los hijos? ¿Qué pasa con los hijos? ¿Tan preocupados que estáis? ¿Por qué?
No preguntáis a los hijos, porque el testimonio de la madre vale más que el de un padre. Esto, ¿qué es lo que pasa con la ley que tenemos ahora mismo vigente en España, la Ley Integral de Violencia de Género, que repito, porque sea legal no tiene por qué ser justa y moralmente, por supuesto que cualquier persona con un mínimo de moral debe oponerse a esta ley? La realidad es que pasa el tiempo y las feministas, lejos de decir qué vergonzoso espectáculo hemos dado, se ponen a recoger firmas para pedir el indulto. Pero bueno, ¿esto cómo puede ser? Pues sí, y no se crean que no consiguieron pocas, consiguieron más de 325.000. ¿Y qué es lo que piden los políticos sobre Juana Rivas? Que se le indulte. Y no solo eso, sino que se lo conceden. Escuchen qué es lo que decían. Por la atención social que recibió el caso y por las consecuencias también para las personas afectadas, fundamentalmente para la mujer afectada, que tiene que ver con la concesión del indulto parcial a Juana Rivas, lo que supone la rebaja de la actual pena de prisión de 2,6 de 2 años y 6 meses a una pena de prisión de 1 año y 3 meses. Hemos conmutado la pena actual de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad por una pena de 180 días de trabajo en beneficio de la comunidad. En definitiva, lo que ha hecho el Gobierno, otorgando esta pena de gracia prevista en la Constitución española y en la ley, es tomar en consideración fundamentalmente el interés del menor, de sus hijos y las circunstancias vitales en las que tuvo esta mujer que afrontar esas decisiones por las que fue condenada por la justicia. Lo hemos hecho, como siempre, atendiendo al protocolo, al procedimiento y a los informes tanto del Tribunal Sentenciador como de la Fiscalía. Creo que si Juana Rivas ingresa definitivamente en prisión, no solamente va a ser un escándalo para las mujeres, para el movimiento feminista, sino que va a ser una muy mala noticia para la democracia, porque le estaremos mandando el mensaje a muchas mujeres que se están protegiendo a sí mismas y a sus hijos e hijas frente a la violencia machista, de que proteger a sus hijos e hijas y protegerse a sí mismas puede salirles muy caro. ¿Se precipitó usted al salir en defensa? No, lo volvería a hacer, cuando vi los informes técnicos de los servicios jurídicos del Instituto de la Mujer. Es evidente que cuando hay una sentencia condenatoria por malos tratos, como comprenderá, siempre voy a estar en defensa de la mujer, de los niños, los menores, que son víctimas directas también de esa violencia. E insisto, creo que en estos momentos la mayor condena que puede estar pagando una madre es el estar lejos de sus hijos. Finalmente, parece ser que Juana Rivas no entrará en prisión. Parece ser que se le sustituirá la pena de prisión por una pena con control telemático. Lo que pasa es que esto no equivale a que quede libre del delito y, por tanto, a que, por ejemplo, recupere sus derechos para el cuidado de sus hijos. Y Juana Rivas es básicamente una madre condenada por proteger a sus hijos de un padre maltratador. Nos parece una buena noticia que no vaya a cumplir pena de prisión, pero nos parece que el Gobierno debería dar un paso más allá, debería escuchar a las más de 350.000 personas, los más de 350.000 españoles que han firmado solicitando su indulto, y debería concederle su indulto a la mayor brevedad. Todos en tromba, todos. Y, ojo, escuchen cómo Errejón, esa parte final de Errejón, utiliza la cantidad de personas que han firmado como un aval de que es justo que se haga. Y este es el gran error, de nuevo. Es el gran error que estamos cometiendo en Occidente, que es ampararnos en que si goza o no de popularidad, una idea, un dogma, para imponérsela a los demás mediante la ley. La herramienta que está aplastando la libertad y los derechos de los ciudadanos. Que era el gran éxito. Era el gran éxito de la excepción histórica en la que nosotros habíamos habitado, y era proteger a las minorías mediante la ley. Esa era la gran diferencia de Occidente con el resto del mundo, que ha desaparecido por completo. No solo a través de la aprobación de leyes como la Ley Integral de Violencia de Género o de leyes medioambientales, sino también lo estamos viendo en la actualidad en relación al pasaporte COVID o en relación a la vacunación, que quieren que sea obligatoria, y en muchos países, de hecho, así se ha aplicado. Entonces, claro, esto lo que nos debería hacernos replantear a toda la sociedad es hasta qué punto tenemos que aceptar lo legal y, sobre todo, hasta qué punto tenemos que valorar las diferentes situaciones que se dan en nuestro día a día, los diferentes debates, desde una perspectiva moral. Y no podemos ir defendiendo las cosas porque lo dice la ley, porque en el momento en el que tú defiendes las cosas solo porque lo dice la ley, es que principalmente no tienen muchos argumentos detrás. Tú no puedes decir, no, es que como lo pone en este papel, entonces ya está bien. No, porque si tú compras ese discurso, entonces estás comprando que las mayores barbaridades que se han hecho a lo largo de la historia,
que fueron muchas de ellas legales, entonces eran justas. Y esto es lo que no puede ser. Existe una serie de derechos y de libertades naturales propios del ser humano que no tienen por qué ser refrendadas por la ley y que deben siempre ser defendidas, independientemente de qué es lo que esté escrito. Pero, desgraciadamente, esto se ha olvidado y esta perversión, cómo se utiliza, y el caso es que Errejón lo que hace es utilizar eso. Dice, no, 350.000 firmas. Claro, ¿quién se va a poner a 350.000 firmas? Pues yo, muchos de ustedes seguramente también, claro que me opongo. Y es que, aunque hubiese conseguido 8 millones de firmas, o es que, digo más, 46 millones de firmas, me da igual. Me da exactamente igual. Sería injusto. Ahora, lo grave de todo esto es que el gobierno sí que conocía la cuestión de los abusos sexuales, pero se callaron. Hasta que este juez ha dicho, es que mira, ya lo tengo que decir. Pero realmente lo que está haciendo el gobierno es querer indultar a una persona que ha secuestrado a sus hijos, que ha interpuesto denuncias falsas y que encima ha tapado abusos sexuales sufridos por uno de sus propios hijos. Esta es la gran madre, la heroína del feminismo, defendida por políticos, influencers, que se les debería caer a todos la cara de vergüenza, pero que siguen incluso defendiéndolo y diciendo que no, que esto lo dice el juez, porque vamos, es un ser machista y puso en Facebook no sé qué. Y de hecho, para que vean la locura en la que estamos instalados, Beatriz Gimeno, que era directora del Instituto de la Mujer, decía, un juez que ha defendido públicamente la teoría de las denuncias falsas no debería juzgar casos de violencia machista. ¿Cómo que la teoría de denuncias falsas? Como si hay una teoría por ahí que dicen que hay denuncias falsas. Estos son los nuevos, los que iban y quemaban y linchaban y apaleaban a los que decían no, que la Tierra no es el centro del universo. Beatriz Gimeno, si son esta banda. Es el regreso de los tiempos más oscuros de la historia occidental. El creer que no, esta teoría de los que dicen que la Tierra no es el centro del universo, pues esto es lo mismo. La negación de la realidad, la negación de los hechos, solo por intentar tener razón. Y cuando la realidad es tu principal enemigo y sobre todo no corrobora lo que tú defiendes, pues entonces tienes que utilizar la manipulación de masas, que es el caso más claro que hemos visto con Juana Rivas. Y esto es lo que hay. Y esta es la sociedad occidental en la que vivimos y este es el gran peligro al que nos estamos enfrentando. Y es como la ley ha degenerado a tal punto de que ésta dependa de lo que determine la población. Y por eso hay mucha gente que dice, no, es importante que las leyes digan A. Ya hemos visto que incluso se puede incumplir la ley. Y luego en el caso de España, que es grotesco, vemos como el gobierno, el poder ejecutivo, puede utilizar legalmente sus herramientas para actuar como una especie de poder judicial y conceder un indulto. Hágase. Como el emperador en la antigua Roma. En fin, que estamos en un momento muy delicado y que desde luego la decadencia que estamos sufriendo es cada vez mayor, pero la gente o la inmensa mayoría de la población parece ser que como son cosas que no les tocan de cerca, entonces no se quejan. Pero es que lo que olvidan es que antes o después la ley irá en contra de usted. Es como, por ejemplo, ahora cuando han dicho lo de prohibir fumar. Había gente que decía, no, a mí me parece bien que no se pueda fumar en las terrazas. Y decían otros, no, a mí incluso me parece fenomenal que se prohíba fumar en los coches. En los coches. En tu coche no puedes fumar. Pero claro, si es que esto no se trata de que te parezca bien o te parezca mal. Se trata de que hoy tú no eres parte de ese colectivo, entonces que le den. Sí, pero es que tú mañana formarás parte del colectivo al que le van a prohibir realizar ciertas actividades. Lo mismo que el pasaporte COVID. Cuando la gente dice, no, es que yo lo tengo. Entonces, pues, sí, claro, y lo tienes, fenomenal. ¿Y el que no lo tiene, qué? A los que no lo tienen, ¿qué hacemos? Como son un 10%, pues ya se apañarán, que se vacunen. Pero es que así, con ese discurso, con ese relato, el poder político está encantado. Dices que tenemos una masa que simplemente tenemos que conseguir que nuestra idea sea mayoritaria en un momento determinado para que a través de la ley sea la herramienta que utilizamos para aplastar al contrario. Y cojan ustedes ejemplos, tienen de todo tipo. Estos últimos años y estos últimos meses especialmente, muchos. Es tremendamente peligroso y es esa deriva totalitaria que es la propia que sufrió Occidente, principalmente Europa, a principios del siglo XX. Y claro, el que no lo quiere ver, pues bueno, ya sufrirá de las consecuencias, ya les tocará, desde luego. Ya habrá una ley que dirá, es que no me gusta, pero bueno, como tu posición es impopular, y aquí estamos en la tiranía de la mayoría, y claro, diciendo, no es que es legal, es democrático, y encima es aplaudido por la mayoría.
como tiene esos tres componentes, a ver quién se atreve a criticarlo. Pues hay que criticarlo, por supuesto que sí. Me da igual que sea legal, me da igual que sea democrático y me da igual que sea aplaudido por la inmensa mayoría de la población. Es injusto, punto. Y ya está bien de este rollo de es que no, es que como ¿la mayoría qué? ¿Cuántas veces ha demostrado a lo largo de la historia que la mayoría está enormemente equivocada? Y estoy convencido de que cuando pasen los años y la historia juzgue lo que estamos viviendo, los que la estudien sentirán vergüenza, como siente vergüenza ahora un estadounidense normal, de lo que fue la segregación racial. Por supuesto que sí. Es decir, qué bárbaros eran en esa época. Pues esto va a ser lo mismo. Cuando vean que existían leyes que otorgaban mayores derechos a las mujeres que a los hombres, cuando vean que se indultaban a personas como este caso de Juana Rivas, cuando vean que se prohibía estudiar a los niños en el idioma de su país, cuando vean que se perseguía y se linchaba a los que no se habían vacunado, cuando vean que una pareja de novios no podía ir al cine porque no tenían las dosis de turno recomendadas, cuando vean que existía un pasaporte que te otorgaba la libertad, entre comillas libertad, porque es una libertad revocable que a los meses te la pueden quitar, cuando pasen los años y se estudie la historia, por supuesto que muchos de ellos sentirán vergüenza de haber sido partícipes de forma directa o indirecta. Pero bueno, es en la decadencia en la que estamos, parece que tenemos que tocar todavía a fondo, aún queda, y esta gente todavía sigue defendiendo, incluso amparando el gobierno español, porque es que esto es lo grave, es que son los que nos gobiernan, que están al lado de los que linchan, persiguen y se manifiestan contra un niño de 5 años y están a favor de una persona que secuestra a sus propios hijos, que interpone 8 denuncias falsas y que además oculta los abusos sexuales que ha sufrido su propio hijo. Esto es lo que gobierna España y, repito, ¿es legal? Sí. ¿Ha sido elegido de forma democrática este gobierno? Sí. ¿Cuenta con la mayoría del apoyo popular este tipo de leyes y de actuaciones? Sí. ¿Es justo? No. Es tremendamente injusto y por eso hay que seguir defendiendo desde una perspectiva moral todo este tipo de condiciones porque el bien siempre tiene que ser defendido. Vamos con las preguntas de los patronos para concluir este podcast. Los patronos preguntan. Hola Jano, te mando una nota de audio que últimamente te quejas de que solo te mandan notas escritas. Acabo de escuchar tu post de la normalización de lo anormal y estoy completamente de acuerdo contigo en el diagnóstico y me parece que en los últimos años se ha dado un paso importante gracias en gran parte a personas como tú que cuestionan públicamente sin tapujos la norma y contribuyen a que exista, por lo menos a mi parecer, cada vez menos tabú y menos complejos a la hora de cuestionar el dogma ideológico y lo que ocurre. Una vez estamos de acuerdo en eso, la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos a partir de ese momento para despertar la sociedad, para crear un poquito de disconformidad y que nos quejemos, hagamos algo, los políticos tengan consecuencias por todas sus tropelías? Porque es que, claro, si tú vas haciendo cosas cada vez peores, cada vez más flagrantes y nunca hay ninguna consecuencia, pues claro, siempre vas a ir a más. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el camino para despertar la gente y que cambie la tendencia? Porque es que no te lo pregunto no es una pregunta retórica, es completamente literal. ¿Qué podemos hacer? No sé si, o sea, yo he pensado muchas veces, ¿qué voy a hacer? No tengo ningún poder de convocatoria, pero manifestaciones, movimientos ciudadanos, plataformas, las firmas que son tan útiles, claro. No sé, es que ¿qué hacemos? Es una cosa que me inquieta mucho. Trato de consolar a mí mismo pensando que, oye, por lo menos ya la gente está quejándose en petit comité y diciendo, pues no estoy de acuerdo con esto que hace el gobierno. Llámame facha si quieres. Eso está muy bien. Pero ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué podemos hacer? Un abrazo y gracias por tu contenido como siempre. Pues muchísimas gracias por su pregunta. Yo sé que esperaría una respuesta sencilla y sería, no, pues si conseguimos que ganen las elecciones este partido o este otro, se van a solucionar los problemas. O si conseguimos modificar la Constitución, estos artículos, también. Las cosas realmente no son tan simples. Es lo fácil muchas veces, pero es algo propio del demagogo de turno que te vende soluciones sencillas a problemas complejos. En realidad, y esto lo hemos dicho muchas veces, la cuestión es la hegemonía cultural. Es que no hay que darle más vueltas. ¿Quién tiene de verdad el poder? El poder no lo tienen los políticos, ni tampoco lo tiene la Constitución, o lo tiene
los gobernantes o lo tienen las grandes empresas. No, el poder básicamente, o lo que nosotros aprueban o no se aprueba, depende de cuánta popularidad goce una idea. Es decir, si nosotros vivimos en un país, como es en el caso de España, con la idea de que el Estado tiene que ser una especie de Dios, que sea protector y que sea a través del poder político en el que se implementen una serie de leyes que coarten la libertad de ciertos ciudadanos a los que consideramos que no son aptos para vivir en libertad, pues entonces se aprueban ese tipo de leyes. Si tú vives en un país en el cual la mayoría de la población es completamente contraria a esa idea, es decir, que la moral dominante es completamente diferente, que es respetar la libertad del prójimo, respetar que cada uno viva acorde a sus ideas, a sus valores, entonces no lo van a hacer. Lo fundamental es la hegemonía cultural. Y es que Gramsci tenía toda la razón del mundo. Ese es el poder. El poder, y de un ejemplo muy claro, lo vimos, por ejemplo, en Estados Unidos con el Black Lives Matter. ¿Qué es lo que ocurrió allí? Lo que ocurrió realmente fue que lo que se hizo desde todo el aparato propagandístico fue: ahora, ciudadanos del mundo, deben ustedes preocuparse por la vida de los negros. Y salieron todos, influencers, políticos, actores, músicos, todo el mundo empezó a hacer esa campaña contraria a lo que ellos definían como una especie de opresión sistemática por parte de la policía. ¿Qué ocurre? Cuando dijeron que debíamos ya olvidarnos de la vida de los negros y que ya no nos importase, la gente dejó de hablar de ello. Pero cuando les dijeron que hablasen de eso, todo el mundo, bueno, poco menos, que no había cosa que le preocupase más en la vida que el trato que recibían los negros frente a la policía estadounidense. Esto pasó en Estados Unidos, pasó en España y fue algo, la verdad, que un gran ejemplo de que realmente el poder está en eso. Si esas ideas y esa manera de manipular es tan sencilla en una población que sobre todo no tiene espíritu crítico, que no se cuestiona si lo que le están diciendo es verdad o es mentira, que no tiene interés por conocer ni tampoco interés por hallar la verdad, entonces evidentemente hay poco que hacer. Realmente es un trabajo muy difícil, pero para que eso pase tienes que cambiar la mentalidad de la población. Yo básicamente lo digo, es en estos podcasts, los libros, el último especialmente, que es un libro que cuestiona todos los dogmas, no solo los cuestiona, sino que además con datos y con hechos demuestra que es cosas que se nos están vendiendo que son falsas. Pero claro, esto también es parte de la sociedad en el sentido de la valentía que tenga cada persona. Hay muchísima gente, y yo lo digo esto siempre, que hay mucha gente que a mí en privado me dice una cosa y en público dice la contraria. O que te reconocen en privado que les gustaría decir lo que tú dices en público, pero que no se atreven. Entonces, claro, cuando tienes ese componente de cobardía, tienes ese componente de poco menos de temor a decir lo que piensas porque no cuenta con el apoyo de la mayoría, entonces ahí una sociedad está perdida. O sea, es cuando una sociedad empieza a deslizarse por la vía totalitaria, es cuando las minorías empiezan a temer decir sus ideas y sobre todo cuando existe un temor generalizado a no comprar los dogmas de turno porque sufres un linchamiento. Ese silencio cómplice que es tan aprovechado por parte del poder político para acabar imponiendo una sola visión. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues dar la batalla en los campos en los que uno pueda darlas. Muchas veces gente que dice, bueno, es que yo, a veces me lo dicen, me dicen, ¿por qué no convocas una manifestación? Digo, ¿pero yo por qué tengo que convocar una manifestación? Dice, no, porque tú tienes muchísimo poder. Digo, para empezar, no iría. Todo el mundo que dice, sí, convócala, porque está muy bien decir el sofá de tu casa con tu móvil en la mano, decir, sí, convoco una manifestación, luego vas a ir tú a pasar frío a la manifestación, vas a desplazarte, vas a comerte el atasco de ida y de vuelta, ahí ya la cosa cambia, entonces ya el 95% se baja, ¿no? Pero más allá de eso, todos tenemos dentro de nuestro día a día, pues lugares en los que compartimos con otras personas y seguramente surgen debates en relación a este tipo de cuestiones que abordamos nosotros en el podcast. Lo que hay que hacer es dar nuestra idea. Y eso yo creo que, aunque parezca utópico, por supuesto que funciona. Y realmente eso se ve reflejado luego cuando hay políticos y partidos en otros países que han cambiado enormemente su discurso. Y no es que lo hayan hecho porque los medios de comunicación empezaron a decir que ahora resulta que esto no es positivo, no, sino simplemente cuando existía un clamor popular que era contrario a esas medidas. Entonces, bueno, esa es la única alternativa y es la alternativa real. Lo demás, sueños, ensoñaciones y utopías que te puede vender el demagogo de turno, pero que realmente no tienen ningún efecto, repito. O sea, también pensar que es algo muy estúpido y sobre todo que demuestra un gran desconocimiento de la historia. Creer que lo que está escrito o lo que es la ley ya se va a cumplir simplemente porque está escrito, pues es absurdo, porque puede ser modificado o cuando no, puede ser incumplido, como hemos visto en el caso de España, incluso que sin que haya consecuencias. El caso del estado de alarma, que fue inconstitucional, y no ha habido ninguna consecuencia. Y estuvimos habitando en la ilegalidad durante mucho tiempo y no pasó nada.
Por ejemplo, con lo del pasaporte COVID, seguramente dentro de unos años saldrá el Constitucional y dirá, pues no, esto fue inconstitucional. Bueno, pero ya te lo has comido y no habrá consecuencias. La cuestión es que si hubiese consecuencias cuando esto ocurre, si la gente se hubiese echado a las calles cuando esto ocurrió, pues seguramente el poder político percibiría de otra forma, porque el gran temor es ese siempre del político, es que la población se rebele. Entonces percibiría y actuaría de otra forma en relación a lo que es la realidad y la actualidad. Lo que pasa es que luego también en España se junta un drama y es la oposición que tenemos en España, principalmente el Partido Popular, porque Vox aún así, en algunos casos, pues también con poco ruido. En relación al pasaporte COVID, por ejemplo, sí que lo dicen, pero tampoco lo quieren decir muy fuerte porque, claro, es un tema muy controvertido y sobre todo es un tema que es apoyado por la inmensa mayoría de la población española. E incluso también hay que tener en cuenta que todos los que están por encima de los 18 años, el 95% se ha vacunado. Entonces, claro, vas a salir en defensa del 5%, aunque moralmente, y lo hacen, hay que reconocerlo, que se han posicionado en contra del pasaporte COVID, incluso han presentado recursos. Lo hacen con cierta cautela por temor a... Es que esto es un poco muy complejo en el sentido de que son muchos intereses los que hay detrás. Y luego lo que decía principalmente es el Partido Popular, que cuando tienes una oposición que realmente eso no le parece mal, incluso que le parece bien tener una sociedad así anestesiada y lo único que anhela es el poder, que no tiene ningún tipo de moral, ni siquiera sabemos qué es lo que defienden en la actualidad, pues claro, te encuentras en una situación que muchas veces uno se ve desatendido. Con el voto realmente poco puedes cambiar. Lo que puedes hacer es, bueno, blindarte, entre comillas, de que se aprueben ciertas cosas. El caso del pasaporte de COVID es un ejemplo magnífico. En Madrid, ¿por qué no está implementado? Porque gobierna Isabel Díaz Ayuso. Veremos si de repente existe una presión social y un clamor social y se disparan los casos, las hospitalizaciones, Dios no lo quiera, pero supongamos que llegamos al punto que llegamos en marzo del 20. Pues seguramente sucumbiría por la presión social, porque en definitiva esa es muchas veces la que acaba imponiendo las normas. ¿Y porque en Madrid no tenemos el pasaporte COVID y en Valencia sí? Pues es lo mismo, por la hegemonía cultural que hay. Porque aquí en Madrid, seguramente, si aprobas el pasaporte COVID, pues supondría un problema. Habría gente que sí que se rebelaría ante eso. Cosa que no ha ocurrido en la Comunidad Valenciana, que se ha aprobado y ya está. Y ahí todo el mundo ha dicho, bueno, pues entonces nada, bueno, claro, es que esto es por nuestro bienestar, la solidaridad, en fin, estas cosas en las que siempre se disfrazan las medidas totalitarias y se tratan de endulzar con estos adjetivos tan bonitos y tan maravillosos. Entonces, bueno, el punto es la hegemonía cultural. Ese es el poder y esa es la verdadera batalla. Pero claro, eso cuesta mucho y sobre todo en un país como España, que tiene la tradición que tiene y que tiene la historia que tiene y los conceptos adquiridos principalmente a través de la educación española, que tienen los ciudadanos, los cuales, pues bueno, prácticamente tienes que demostrarle al otro que está equivocado y luego que el otro acepte que lo está para cambiar de opinión. Es una tarea muy compleja, pero es la realidad. Bueno, otras preguntas me decía este buen hombre que sí que la ha enviado a través de nota de voz, que no me mandan notas de voz, pues es que es verdad, todas las demás son escritas. Pero bueno, voy a leerlas. La primera es en relación al gobierno alemán. Me preguntan qué opinas del nuevo gobierno de Alemania y de las medidas que van a implementar. Pues bueno, lo que he estado leyendo en relación al nuevo gobierno alemán, tampoco he estado investigando mucho al respecto, pero lo que sí que he podido leer cuando presentaron el acuerdo de coalición, ese gobierno semáforo que se llama, el gobierno formado por el Partido Socialdemócrata, por los verdes y por los liberales, que tienen color amarillo, por eso se llaman gobierno semáforo. Las medidas así que presentaron, la aprobación del cannabis, la legalización del cannabis, reducir la edad de voto de 18 a 16 años y luego alcanzar el 80% de energías renovables para el año 2030. Bueno, a mí me parecen tres sinsentidos, uno detrás de otro, y veremos a ver qué sale de ahí, pero la verdad es que no tiene muy buena pinta. Pero bueno, es que Alemania también, en muchas ocasiones nosotros hemos percibido a Alemania como una especie de la máquina perfecta, eficiente y sin problemas, sino Alemania tiene muchísimos problemas y no son ejemplo en casi nada, ni en política migratoria, ni tampoco podríamos decir en política económica o incluso laboral, porque mucha gente dice, no, fíjate las tasas de desempleo que tiene Alemania, ya claro, pero calcula el porcentaje, es que esto está fenomenal. Cuando nos dicen, no hay desempleo, no hay desempleo, ya, ¿y qué porcentaje de la población alemana trabaja bajo los mid-jobs o bajo los mini-jobs? Calcula el porcentaje y uno se queda horrorizado cuando ve la cantidad de personas que están trabajando bajo esos términos. Entonces, de verdad que el gobierno alemán es un gobierno que en muchos aspectos, no sé por qué, ha gozado del caso de la era de Merkel,
de una simpatía por parte de liberales, entre comillas digo liberales, porque realmente es socialdemocracia pura y dura, que no se corresponde a la realidad, quizá por desconocimiento, quizá porque, no sé, querían hacernosla pasar como la nueva Margaret Thatcher, pero Merkel, sus 16 años, ha tenido luces y sombras, pero tampoco podemos decir que haya sido un gobierno ejemplar y que tengamos que seguir la senda de Alemania. Pues no, se va dejando una crisis social enorme en cuestión con la inmigración, una situación económica que tampoco, hombre, al lado de lo que hay en Europa, pues sí, pero Alemania también, obviamente, por lo que es históricamente y por su situación, pero realmente económicamente hablando, Alemania tampoco es una cosa que digas ahora hay que seguir el ejemplo alemán. Yo realmente no entiendo por qué se ha hecho desde parte de la derecha mediática esa, no sé, esa forma de ensalzar a Angela Merkel y sobre todo a Alemania cuando tiene muchísimos problemas derivados, entre muchos de ellos, de la gestión de la propia Angela Merkel. Y del gobierno alemán, yo la verdad es que no espero nada positivo. Pero bueno, los alemanes sabrán. El problema es que eso, claro, lo que ocurre en Alemania principalmente nos va a afectar a nosotros porque dentro de la Unión Europea y el papel y la fuerza que tiene Alemania, pues nos acabará también de una forma o de otra infectándonos esas ridículas políticas como por ejemplo intentar, que ya no lo van a cumplir, es imposible, pero llegará en el año 2030 que el 80% de las energías sean renovables. Pues bueno, pues suerte, a ver si lo consiguen. La siguiente pregunta me la hace Daniel. Me dice: hola, Jano, me gustaría saber si alguna vez temes por tu integridad física. Muchas gracias. Pues la verdad es que no, y esto me sorprende porque es cierto que uno va notando, ¿no?, conforme va avanzando, que el odio, los haters y tal, pues se multiplican. Pero lo que es temer por mi integridad física no lo sé, pero me sorprende que esto no, me lo han dicho varias veces. No sé si es por inconsciencia, quizá, no lo sé, pero no, la verdad es que no, no temo por ello. Y bueno, no lo sé, tampoco me paro a pensarlo, si soy sincero. Cuando me lo preguntan, sobre todo sí que hay gente que me dice: ay, no, es que yo no me atrevería a decir lo que tú dices, no sé cuántos. Y es que no cabe en mí la posibilidad, o sea, no comprendo por qué tenemos que tener miedo de decir lo que pensamos para que una capilla de miserables moralistas no vengan a lincharnos. O sea, es que es algo que no entiendo. Entonces, pues a lo mejor por inconsciencia o por lo que sea, no, la verdad es que no tengo por mi integridad física, es una cuestión que tampoco me la planteo. Sí que es verdad que vas notando que aumenta el nivel de los haters, pero no sé, no, la verdad es que no. No, la respuesta corta es no. Y por último, ya para concluir el podcast, me preguntan sobre libros, recomienda libros. Bueno, pues voy a recomendar estos tres. Este primero es de Agustín de Foxá, Madrid, a ver si se ve ahí, Madrid de corte a checa, ahí se ve, que es una auténtica maravilla, está escrito fenomenal, pero es que además el personaje en sí es que merece la pena. Agustín de Foxá, que bueno, era falangista, y claro, pues no es muy conocido, porque escribe la verdad que muy bien. Pero Agustín de Foxá además era todo un personaje. Hay varias anécdotas que cuentan de él, que bueno, estaba en el cuerpo diplomático y en uno de sus viajes que hizo a Hispanoamérica regresó y empezó a hablar de Latinoamérica. Entonces le dijeron: oye, pero ¿y ahora por qué dices tú Latinoamérica? Y dijo: no, para compartir responsabilidades, para que... Claro, por eso no llegó a ser embajador. Luego también cuando llegó a Estados Unidos, a Nueva York, esta anécdota también es buena, cuando llegó a Estados Unidos a Nueva York, era aristócrata, claro. Entonces él llegó: oye, que venga alguien a recogerme las maletas. Y entonces le dijeron: no, señor, aquí somos demócratas, no creemos en esto. Entonces dicen que Agustín Foxá se quedó mirando y dijo: bueno, pues que venga un demócrata a llevarme las maletas. Todo un personaje, Agustín de Foxá, pero que además este libro de verdad que es maravilloso. Saben que yo con el falangismo, en fin, no tenemos casi ningún punto en común, pero cuando las cosas están bien escritas hay que reconocerlas. Y Agustín de Foxá y este libro está fenomenal. Luego estoy releyendo, que esto es quizá más durillo, el de Antonio Escotado, Hitos del Sentido, que justo las últimas conversaciones que tuve con él eran estábamos hablando sobre este libro, y a mí es que los clásicos griegos me encantan, y la antigua Grecia sobre todo. Y este libro está muy bien. Es durillo, pero yo recomiendo que si lo leen con otro, intercalándolo, este libro hay que estudiar, literalmente. O sea, este no es en plan, me lo voy a leer, no. Te lo lees y estudias. Porque hay muchos conceptos que hay que buscarlos y hay muchas cuestiones que no son fáciles, son para un nivel avanzado. Además, Escota decía que es el único libro el que no tuvo ningún tacto con su lector. Y por último, este de Wilhelm Röpke, que está en italiano, no lo he encontrado en español.
En español, bueno, en PDF sí que está, en internet, que es Ética Cristiana y Libertad Económica, aunque este está en italiano, que es muy pequeñín, muy finito, es un ensayo y está súper bien porque tiene reflexiones muy interesantes y la verdad es que, bueno, el otro día lo estaba leyendo en PDF, pero a mí como me gusta tener el tacto del libro, luego voy subrayando y demás, aparte que estoy todo el día con un aparato telefónico en la mano, entonces pues al final descansas la vista cuando lees. Está muy bien y lo recomiendo porque da una perspectiva muy interesante en cuanto a si realmente la ética cristiana y la libertad económica son contrarias o no lo son. Y aquí él refleja por qué no lo son. Entonces, bueno, está muy bien. Yo lo leí, recuerdo, hace muchos años y lo estoy volviendo a leer y lo recomiendo, desde luego. Lo que no sé es si en español lo pueden encontrar. Bueno, vamos a dejar ya el podcast la próxima semana. Ya sé que les dije que iba a sacar el de Madame Mao, ya lo tienen ustedes, los suscriptores, miembros del canal de YouTube y patronos. Sé que iba a sacar la parte de Mao, el de China, pero como teníamos preguntas pendientes de los patronos. Y luego también estos casos tan importantes que han ocurrido y que al fin y al cabo reflejan muy bien lo que estamos viviendo, como el caso del pobre niño linchado en Cataluña y el caso de Juana Rivas y ese icono que han querido forjar las feministas, pues no lo hemos sacado. Dependerá seguramente a lo mejor lo que haré, porque este próxima semana es 19, sí, porque será justo el último podcast, la semana que viene es justo el último podcast antes de vacaciones. Luego ya volveremos después de Reyes. Entonces, seguramente el próximo domingo sacaremos ese podcast como para concluir esta sesión de esta primera temporada de invierno, por decirlo de alguna manera. Sacaremos el de Mao, ¿vale? Un podcast histórico que no será sobre actualidad, pero eso también depende un poco de qué es lo que pase. Si pasa algo muy importante, pues desde luego que lo comentaremos y si no, pues ya sacaremos el podcast de Mao, como les prometí, que es muy interesante con Ramón Vega. Los que ya son suscriptores, miembros del canal de YouTube y patronos lo conocen. Y los que no lo van a conocer, un auténtico crack, un fenómeno que nos ha estado ilustrando durante muchas horas sobre China. Así que nada, dejamos aquí el podcast. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego.